El sol de la tarde en Jalisco se derramaba como miel sobre los campos de agave, alargando las sombras de los hombres y sus bestias hasta convertirlas en espectros gigantes. Don Ignacio Morales, el ex-charro, se ajustó el viejo sombrero de fieltro, su piel curtida por 6 décadas de sol y viento como un mapa de su propia vida. Hoy no era un día cualquiera. Hoy era la última vez que pisaría el lienzo charro de la hacienda San Miguel, no como la leyenda que fue, sino como un espectro del pasado que todos querían olvidar. El aire olía a polvo, carne asada y la dulzura efímera de la nostalgia. La multitud, vestida con sus mejores trajes de gala, murmuraba expectante, pero sus miradas se deslizaban sobre Ignacio con una mezcla de lástima y incomodidad. Hacía 10 años, su nombre era gritado con fervor, su figura sobre el lomo de su entonces semental, Relámpago, era sinónimo de gracia y valor. Pero el tiempo, ese jinete implacable, lo había derribado. Un accidente estúpido, una caída tonta que quebrantó su cadera, y con ella, su espíritu. Ahora, a sus 65 años, solo le quedaba su caballo actual, Centella, un animal noble pero viejo, tan desgastado como él. La humillación había comenzado semanas atrás, cuando los nuevos dueños de la hacienda, la familia Rivas, le comunicaron con una frialdad burocrática que su presencia ya no era requerida. Que los charros de hoy necesitaban sangre nueva, que su leyenda era un estorbo para el espectáculo moderno. Lo invitaban, por caridad, a una despedida simbólica. Y él, con el orgullo hecho añicos, había aceptado. Caminó hacia el centro del ruedo, la pierna derecha rígida, un dolor constante que era tanto físico como del alma. Centella, un bayo de crin blanca y ojos que parecían entenderlo todo, caminaba junto a él, tranquilo. No hubo discurso, no hubo reconocimiento. Solo el silencio incómodo y la mirada burlona de un joven charro, el hijo de Rivas, que desde su arrogante corcel lo observaba con desdén. Ignacio tomó la rienda, preparándose para un último paseo simbólico, un pase de la muerte a cámara lenta. Pero al dar la vuelta, su pie se enredó en un estribo desgastado. No fue una caída espectacular, sino un desplome lento y patético, un viejo árbol que finalmente cede. El sonido sordo de su cuerpo contra la tierra seca resonó como un disparo. Un suspiro colectivo se escapó del público, seguido de un silencio mortal. Y entonces, la risa. No abierta, sino ahogada, un coro de crueldad contenida. Ignacio, con el rostro lleno de polvo y vergüenza, vio las botas lustradas del joven Rivas acercarse. «Está bien, don Nacho, ya descansó. Déjenle paso a los que sí pueden», dijo la voz, dulce como el veneno. Centella, inquieto, se acercó y bajó la cabeza, rozando el hombro de su amo con el hocico, como intentando levantarlo. Fue en ese instante de máxima humillación, tumbado en la tierra que tanto amó, rodeado de la indiferencia de quienes un día lo admiraron, cuando Ignacio Morales supo que su vida, tal como la conocía, había terminado. Se levantó solo, con un esfuerzo sobrehumano, agarrándose de la silla de montar. Sin mirar a nadie, tomó las riendas de Centella y comenzó a caminar, alejándose del ruedo, de su pasado, de todo. La multitud, avergonzada por un segundo, pronto volvió a sus festejos. Ignacio y su caballo se convirtieron en 2 siluetas que se fundían con el crepúsculo, dirigiéndose a un futuro vacío y lleno de incertidumbre, con el eco de la risa de Rivas aún grabado a fuego en su memoria. El camino de tierra serpenteaba entre cerros pelados y matorrales espinosos. Ignacio y Centella avanzaban en un silencio solo roto por el crujir de las piedras bajo las herraduras y el susurro del viento, un viento que ya no olía a gloria, sino a polvo y abandono. No iban a ningún lugar en particular. Su rancho, una pequeña propiedad que heredó de su padre, estaba hipotecado hasta el techo de lámina. La deuda era un monstruo que devoraba sus ahorros, los mismos que había guardado para una vejez digna. La pensión de charro era una miseria. El mundo, pensaba, no tiene lugar para los viejos que ya no sirven para el espectáculo. Llegaron al pueblo ya entrada la noche. Las calles estaban casi vacías, solo el perro ladrador de la esquina y la luz tenue de la cantina, el rincón del recuerdo, un lugar que ahora evitaba por la pena que veía en los ojos de los demás. Su destino era la oficina del notario, el viejo don Ramón, el único que aún lo trataba con respeto.
La campanilla de la puerta anunció su entrada. El lugar olía a papel viejo y madera encerada. Don Ramón, con sus lentes en la punta de la nariz, lo recibió con una sonrisa triste. «Nacho, mi alegrevert. Aunque sé que no son buenos tiempos». Ignacio asintió, sin fuerzas para palabras. «Tengo algo para ti», continuó el notario, deslizando un sobre amarillento sobre el escritorio. «Es de tu tío abuelo, Ezequiel. El que desapareció en la sierra hace 40 años. Siempre fue un misterio, pero al declararlo oficialmente fallecido, su última voluntad salió a la luz. Y te nombra a ti como su único heredero». Una chispa de esperanza, la primera en años, iluminó por un segundo los ojos apagados de Ignacio. ¿Dinero? ¿Una cuenta olvidada? Tal vez era su salvación. Don Ramón aclaró su garganta. No es gran cosa, Nacho. Te deja la cabaña del Águila Solitaria. Es una vieja cabaña de adobe, casi en ruinas, con un pequeño corral, en lo más alto del monte, cerca del Cañón de las Ánimas. El terreno es pedregoso, no sirve ni para criar chivos. La gente dice que el lugar está, maldito. Que Ezequiel se volvió loco allí, buscando un tesoro que nunca existió. La chispa se apagó. Una cabaña en ruinas. Un terreno estéril. La herencia de un loco. Era la burla final del destino. Ignacio tomó el sobre, las manos le temblaban ligeramente. ¿Qué haría con eso? Era un peso más, una losa sobre sus hombros ya doblados. Agradeció a don Ramón con un hilo de voz, y salió a la noche fría. Centella lo esperaba atado al poste. Al ver a su amo, el caballo resopló, pero no con su habitual calma, sino con un bufido nervioso, escarbando el suelo con una pata delantera. Sus orejas se movían hacia la dirección del monte, como si escuchara algo que los humanos no podían percibir. Ignacio, sumido en su amargura, no le prestó atención. Montó con dificultad, y emprendió el camino de regreso a su rancho, a su realidad de deudas y soledad. Mientras cabalgaban, Centella no dejaba de volver la cabeza hacia la silueta negra de la sierra, como si una fuerza invisible lo jalara. Ignacio, por primera vez, notó la insistencia del animal. «¿Qué miras, viejo? ¿También tú crees en los cuentos de locos y tesoros?», murmuró, acariciando el cuello del caballo. Centella emitió un suave relincho, casi un susurro. Era la primera señal. La primera guía. Pero Ignacio estaba demasiado cegado por la desesperación para verla. Esa noche, soñó con su tío Ezequiel, un hombre de mirada febril que le señalaba la boca del cañón, mientras Centella, en el sueño, relinchaba con una urgencia aterradora. La mañana llegó teñida de un gris plomizo. Ignacio despertó con el mismo peso en el pecho. La hipoteca, la humillación, la herencia inútil. Miró por la ventana de su humilde casa hacia el corral. Centella no estaba en su puesto habitual, pastando tranquilamente. Con un sobresalto que le aceleró el corazón, Ignacio salió cojeando. El portón del corral, que había cerrado con seguro la noche anterior, estaba abierto de par en par. Un nudo de pánico se le formó en la garganta. Centella no era solo su transporte. Era su único compañero, el último vínculo con su propia humanidad. Siguió las huellas frescas en la tierra húmeda del rocío. No se dirigían hacia el pueblo, ni hacia los campos de cultivo. Las pisadas, claras y decididas, apuntaban directamente hacia el sendero que subía al monte, hacia el Cañón de las Ánimas, hacia la maldita cabaña que ahora le pertenecía. «¡Estás loco, animal!», gritó, con una mezcla de rabia y preocupación. Tomó su vieja montura de repuesto, una silla gastada y unas riendas, y siguió el rastro a pie, su pierna dolorida protestando con cada paso. El camino era empinado y traicionero, lleno de piedras sueltas y nopales que agarraban la ropa como dedos espinosos. El aire se enfriaba a medida que ascendía, y el silencio se volvía más profundo, solo roto por el lejano graznido de un cuervo. Después de horas de caminata agotadora, con el sol ya en lo alto, llegó a una meseta. Y allí, pastando tranquilamente junto a una estructura de adobe medio derruida, estaba Centella. El caballo alzó la cabeza al verlo, relinchando suavemente, como diciendo: «¿Qué te tomó tanto tiempo?». Ignacio se apoyó contra la pared de la cabaña, jadeando. La cabaña del Águila Solitaria,
era aún peor de lo que imaginaba. El techo se había desplomado en una parte, la puerta de madera estaba podrida y colgaba de un solo gozne. El lugar exudaba abandono y una tristeza profunda. Entró con cautela. El interior era una sola habitación, llena de telarañas y polvo. Había un viejo catastro, una mesa coja, y en un rincón, un baúl de madera carcomida por la polilla. No había tesoro, solo el fantasma de una vida fracasada. Centella, sin embargo, se comportaba de forma extraña. No comía, sino que rascaba el suelo de tierra con insistencia en un punto específico, cerca de la chimenea de piedra. Ignacio, movido por una curiosidad morbosa, se acercó. ¿Qué hay ahí, eh? Huesos de ratón. Con un palo, removió la tierra suelta. El palo golpeó algo metálico. Con el corazón ahora latiendo por una razón distinta al esfuerzo, Ignacio se arrodilló y escarbó con las manos. No era un tesoro. Era una pequeña y oxidada medalla, la medalla de la Virgen de Guadalupe que su tío Ezequiel siempre llevaba al cuello. Y debajo de ella, medio enterrado, un cuaderno de notas, forrado en cuero y endurecido por el tiempo y la humedad. Lo abrió con manos temblorosas. Las páginas estaban llenas de la escritura apresurada, y cada vez más desquiciada de Ezequiel. Hablaba de la Beta Madre, de indicios en las rocas blancas, de la traición de los Rivas. El nombre Rivas hizo que a Ignacio se le erizara el vello. La misma familia que ahora lo había humillado. Centella relinchó fuerte, una vez, y luego golpeó el suelo con más fuerza. Ignacio miró al caballo, y por primera vez, vio en sus ojos algo más que lealtad. Vio una inteligencia urgente, una sabiduría antigua. El caballo no lo había traído aquí por accidente. Lo había guiado. Algo importante estaba enterrado en este lugar, y no era oro. Era una verdad. Y esa verdad, intuía Ignacio, estaba ligada a su propia caída. El viento sopló, cerrando de golpe el cuaderno. En la quietud repentina, Ignacio tuvo la certeza de que no estaba solo. Alguien o algo lo observaba desde entre los árboles. La sensación de ser observado era tan palpable como el frío que comenzaba a descender de la sierra. Ignacio se incorporó rápidamente, guardando la medalla y el cuaderno en su bolsillo interior, junto a su corazón. Centella, con las orejas erguidas y tensas, miraba fijamente hacia el bosque de pinos que bordeaba la meseta. Un ruido, el crujido de una rama seca, confirmó sus sospechas. No era un animal. Los animales no pisaban con esa torpe cautela. ¿Quién anda ahí?, gritó Ignacio, su voz sonando extrañamente fuerte en el silencio montañoso. No hubo respuesta, solo el susurro del viento jugando con las hojas secas. La sombra entre los árboles se movió, y por un instante, Ignacio creyó ver la figura de un hombre, alto, antes de que se desvaneciera entre la espesura. El miedo, un viejo conocido, le recorrió la espalda. Pero ahora se mezclaba con otra cosa, una determinación feroz. Aquel no era un cazador furtivo, ni un pastor perdido. Alguien lo había seguido. Alguien que no quería que él estuviera allí. Montó en Centella con una agilidad que no sentía desde hacía años. La adrenalina era un fuego que quemaba su dolor. «Vamos, voy, salgamos de aquí», murmuró, y el caballo, como si entendiera la urgencia, partió al trote hacia el sendero de bajada. Durante el camino de regreso, Ignacio no podía sacarse de la cabeza el nombre escrito en el cuaderno: Rivas. Don Anselmo Rivas, el patriarca del clan, había sido socio de su tío Ezequiel en varias empresas ganaderas hace décadas. Según los rumores del pueblo, hubo una disputa, una sociedad que se disolvió con amargura, y poco después, Ezequiel desapareció. La versión oficial decía que se había adentrado en el cañón, loco por la fiebre del oro, y nunca regresó. Pero las anotaciones del cuaderno contaban otra historia. Ezequiel escribía sobre la señal en la roca blanca, sobre la beta que Anselmo codicia, y sobre una frase que se repetía, garabateada con furia: «Él no se atreverá. La mina es mi destino, o mi tumba». Llegó a su rancho al anochecer, sintiéndose más vulnerable que nunca. Su casa, siempre un refugio, ahora parecía una trampa. Esa noche, a la luz de una lámpara de queroseno, devoró las páginas del diario. Ezequiel no estaba loco. Había encontrado una veta de plata,
una veta rica, en una zona del cañón, que lindaba con las tierras que los Rivas compraron poco después de su desaparición. Anselmo Rivas lo había presionado para que le vendiera su parte por casi nada. Ezequiel se negó. La última entrada del diario era escalofriante. Anselmo vino hoy con sus matones. Dice que la mina es suya por derecho de descubrimiento en su terreno. Miente. He mandado una carta al notario con los mapas. Si me pasa algo, que se sepa. Él es el culpable. Rezo para que esta carta llegue a... El texto terminaba abruptamente, con una mancha oscura que bien podría ser tierra, o sangre. Ignacio Jadio. La carta nunca llegó. O si llegó, y alguien la interceptó. Don Ramón, el notario, era amigo de la familia Rivas. ¿Estaba involucrado? Todo encajaba. Los Rivas se habían enriquecido de la noche a la mañana. Compraron la hacienda San Miguel, y se convirtieron en la familia más poderosa de la región. Y ahora, su hijo había humillado al último Morales, borrando el rastro final de una familia que siempre fue un obstáculo para ellos. No era solo una humillación. Era una venganza heredada. Un secreto que alguien estaba dispuesto a matar para mantener oculto. Centella, en el corral, relinchó con fuerza, una alerta. Ignacio apagó la lámpara y se asomó por la ventana. Afuera, en la oscuridad, los faros de una camioneta apagados se alejaban por el camino polvoriento. Lo habían estado vigilando. La partida de caza había comenzado, y él era la presa. La noche fue larga e insomne. Cada crujido de la madera, cada aullido lejano, era una amenaza en la oscuridad. Ignacio, acostado en su cama con el viejo revólver de su padre bajo la almohada, sentía el peso del cuaderno contra su pecho como una losa. No era una herencia, era una sentencia de muerte. Los Rivas sabían que él sabía. O al menos, sospechaban que podía saber. La visita a la cabaña había encendido todas las alarmas. Al amanecer, con los primeros rayos del sol filtrándose por las rendijas, su decisión estaba tomada. No podía ir a la policía. Los Rivas tenían a medio pueblo en el bolsillo. La palabra de un excharro arruinado contra la de la familia más influyente no valía nada. El cuaderno era una prueba circunstancial, la palabra de un hombre declarado loco. Tenía que encontrar la mina. Tenía que encontrar la prueba física que corroborara la historia de Ezequiel. Solo entonces tendría algo con lo que negociar, o con lo que destruirlos. Salió al corral. Centella lo recibió con un relincho tranquilo, pero sus ojos parecían entender la gravedad de la situación. Ignacio cargó provisiones, agua, un poco de comida, una cuerda y una pequeña pala plegable. No sabía qué esperar encontrar. Montó y, sin vacilar, guió a Centella de vuelta hacia el monte. Pero esta vez, no hacia la cabaña. Siguiendo las pistas crípticas del diario, se adentró en el Cañón de las Ánimas, un lugar profundo y sombrío del que circulaban leyendas de fantasmas y mineros desaparecidos. Busca la roca que llora bajo la sombra del águila dormida, decía una línea. Donde el río se traga la luz del mediodía. Eran enigmas poéticos y desesperantes. Ignacio se sentía perdido. Centella, sin embargo, parecía tener su propia brújula. En cada bifurcación, el caballo elegía un camino sin dudar. Olfateaba el aire, sus orejas se movían constantemente, como sintonizando una frecuencia que Ignacio no podía percibir. Parecía recordar un camino que nunca había recorrido. Después de horas de descender por veredas peligrosas, llegaron a un lugar donde el cañón se estrechaba. Un hilo de agua, el mismo que en temporada de lluvias sería un torrente, serpenteaba en el fondo. Justo encima de ellos, una formación rocosa se asemejaba vagamente a un águila con las alas plegadas. Y en la pared del cañón, una mancha blanca de mineral brillaba tenuemente, y de una grieta en la roca, cerca del suelo, goteaba agua constantemente. La roca que llora, susurró Ignacio, desmontando. Centella se acercó a la roca y resopló sobre la grieta, luego comenzó a patear el suelo con insistencia. Ignacio usó la pala. Cavó durante lo que pareció una eternidad, con los músculos ardiendo. La pala golpeó algo duro. No era una roca. Era una tabla de madera podrida. La retiró con cuidado, revelando una abertura oscura,
apenas lo suficientemente grande para que un hombre se arrastrara. El hedor que salió de allí era a tierra húmeda, a óxido y a algo más, a muerte antigua. Era la entrada de la mina. El corazón de Ignacio latía con fuerza. Había encontrado el lugar. Pero no sintió triunfo, sino un profundo escalofrío. Este no era un lugar de tesoro. Era una tumba. Encendió una linterna, y se adentró unos metros. Las paredes estaban reforzadas con vigas de madera carcomida. En el suelo, vio herramientas oxidadas, un pico, una pala. Y un poco más adentro, algo brilló bajo la luz. Se acercó. Era una cantimplora de metal, y junto a ella, los restos de una chaqueta de cuero, y dentro de su bolsillo, una cartera. Con manos temblorosas, Ignacio la abrió. Contenía una foto borrosa de un hombre y una mujer, y una licencia de conducir con un nombre que le quitó el aliento: Ezequiel Morales. Su tío no había desaparecido en el cañón. Había muerto aquí, atrapado, o, algo peor. Un ruido detrás de él, en la entrada de la mina, lo hizo girar. La luz del día fue bloqueada por una silueta grande. No era Santella. Era un hombre, con un sombrero que ocultaba su rostro. «Qué pena, don Nacho», dijo una voz áspera que Ignacio reconoció demasiado bien. Era uno de los capataces de los Rivas. El cañón es traicionero para los viejos que se pierden. El hombre levantó una piedra grande. Ignacio estaba atrapado. El mundo se redujo al túnel oscuro, a la figura amenazante en la entrada y al golpe seco de la piedra contra la palma de la mano del capataz. Ignacio sintió el frío de la muerte más cerca que nunca. No tenía espacio para esquivar, ni fuerza para enfrentarse a un hombre joven y robusto. Su mente, nublada por el pánico, buscó desesperadamente una salida. Pero fue su cuerpo, entrenado en 1000 suertes charras, el que reaccionó. Con un grito ronco, cargó contra el hombre, no para golpearlo, sino para desestabilizarlo, agachándose a último momento y empujándolo con el hombro hacia el interior de la mina. El capataz, sorprendido por el movimiento inesperado, tropezó y cayó de bruces sobre la tierra húmeda, soltando la piedra. Ignacio no esperó. Se lanzó hacia la salida, arrastrándose como un animal. Afuera, la luz del sol lo cegó. Centella no estaba donde lo había dejado. Un nuevo golpe de desesperación lo atravesó. Pero entonces, un relincho furioso sonó a sus espaldas. Giró y vio a Centella, que había trepado por un pequeño desnivel junto a la entrada y ahora cargaba hacia el capataz, que acababa de salir tambaleándose del túnel. El caballo se irguió sobre sus patas traseras, un espectáculo de poder ancestral, sus herraduras relucientes describiendo arcos mortales en el aire. El capataz, aterrorizado, retrocedió y cayó de espaldas, esquivando por poco las patas del animal. Fue el tiempo que Ignacio necesitó. «Centella», gritó. El caballo bajó, y en un movimiento fluido, Ignacio agarró las crines y se montó casi al vuelo. «Vamos». Centella partió como un auténtico relámpago, escalando la empinada ladera del cañón, con una agilidad que desmentía su edad. Los gritos de rabia del capataz se fueron apagando a sus espaldas. No los persiguió. Sabían que él sabía. Ahora era una guerra abierta. No fueron directamente al rancho. Ignacio guió a Centella hacia un antiguo sendero que conocía de su juventud, un camino usado por contrabandistas que serpenteaba por lomas alejadas. Tenía que pensar. Tenía el cuaderno, la cantimplora y la cartera de Ezequiel. Eran pruebas, pero solo demostraban que Ezequiel había estado en la mina, no que los Rivas lo hubieran matado. Necesitaba algo más. Algo que vinculase a Anselmo Rivas directamente con el crimen. Mientras cabalgaba, una memoria lejana acudió a su mente. Una historia que su padre contaba en voz baja, sobre la obsesión de Ezequiel por una moneda de oro antigua, una pieza de 8 resellada, que el tío llevaba siempre como un amuleto y que decía era la llave para encontrar la veta. Esa moneda no estaba entre sus restos. ¿Se la habría llevado el asesino? ¿Sería un trofeo? Llegaron a un arroyo escondido para descansar y beber agua. Ignacio, exhausto, se recostó contra un árbol. Centella se acercó y hundió su hocico en la mochila de Ignacio, sacando con suavidad el cuaderno. «¿Qué haces, boy?», murmuró Ignacio,
demasiado cansado para protestar. El caballo, con un cuidado casi humano, pasó las páginas con su labio, hasta detenerse en una en particular. Luego, miró fijamente a Ignacio, y golpeó la página con su nariz. Ignacio tomó el cuaderno. Era un dibujo tosco, un mapa de la zona de la mina, y en un margen, una anotación. Anselmo codicia no solo la plata. Busca el corazón de piedra. Dice que está en la cueva de los antiguos, detrás de la cascada que se seca en verano. El corazón de piedra. Ignacio había oído esa leyenda. Se decía que era una enorme pepita de oro puro, del tamaño de un puño, que los indígenas de la región escondieron de los conquistadores. Todos creían que era un mito. Pero Ezequiel y Anselmo no. La mina de plata era solo el principio. Anselmo Rivas había matado por una riqueza mucho mayor, una riqueza legendaria. Y ahora, Ignacio tenía la clave para encontrarla. Centella relinchó suavemente, como aprobando sus pensamientos. El caballo no solo lo guiaba hacia la verdad del pasado, sino hacia un tesoro que podía ser su redención, o su perdición final. La cascada que se seca en verano, no era difícil de encontrar. Era un lugar conocido, aunque poco visitado por lo escarpado del terreno. En época de lluvias, una cortina de agua blanca caía sobre una poza profunda. Ahora, en la estación seca, solo unas gotas perlaban la roca musgosa, revelando la entrada oscura de una cueva detrás del velo de agua ausente. Ignacio y Centella llegaron al anochecer. La perspectiva de adentrarse en otra oscuridad le erizaba la piel. Pero la determinación era más fuerte. Ató a Centella a un árbol en un claro cercano, bien escondido. «Silencio, boy. Quédate aquí», le ordenó, y el animal, comprendiendo, asintió con la cabeza. Con la linterna en una mano y el viejo revólver en la otra, Ignacio se adentró en la cueva. El aire era frío y olía a tierra y a murciélagos. La cueva era más grande de lo que parecía desde fuera, con túneles que se ramificaban. Siguió el principal, recordando el dibujo del cuaderno. Después de varios minutos, el túnel desembocó en una cámara amplia. Y allí, en el centro, apoyado contra una roca, había un esqueleto. No era antiguo. Los harapos de ropa que colgaban de los huesos eran modernos. Y alrededor del cuello, colgaba una cadena de la que pendía una moneda de oro. La pieza de 8 de Ezequiel. Pero no era lo único. En la mano ósea, aún aferrado con la fuerza de la muerte, había un segundo objeto. Un relicario de plata, abierto, con una foto en blanco y negro de una mujer joven. Ignacio lo reconoció al instante. Era la misma mujer de la foto en la cartera de Ezequiel. Su tía, la esposa de Ezequiel, que había muerto de pena poco después de su desaparición. Con un nudo en la garganta, Ignacio se arrodilló. Este no era el esqueleto de Ezequiel. Ezequiel estaba en la mina. ¿Quién era este? Revisó los bolsillos de los harapos. Encontró una billetera de cuero, casi desintegrada. Dentro, una identificación. El nombre hizo que el mundo se le detuviera: Salvador Rivas. El hermano menor de Anselmo, del que se decía que había emigrado a Estados Unidos hacía 40 años. Nunca había emigrado. Estaba aquí, muerto, con el relicario de la mujer de Ezequiel en la mano. Las piezas del rompecabezas encajaron con un estruendo silencioso en la mente de Ignacio. Anselmo no solo había matado a Ezequiel por la mina. Había una historia de pasión y traición. Salvador, el hermano, debió estar enamorado de la esposa de Ezequiel. Tal vez Anselmo usó eso para manipularlo. O tal vez fue Salvador quien, en un arrebato de celos o codicia, mató a Ezequiel en la cueva, y Anselmo lo cubrió, escondiendo el cuerpo en la mina para que pareciera un accidente. Luego, para silenciar a su propio hermano, Anselmo lo trajo aquí y lo mató, o lo dejó morir, haciendo pasar el relicario como un trofeo macabro. El corazón de piedra no estaba por ninguna parte. Era una excusa, un señuelo que Anselmo usó para enloquecer de codicia a su hermano y a su socio. La verdadera riqueza de los Rivas se había construido sobre un doble asesinato y una mentira. Ignacio tomó la moneda y el relicario. Eran las pruebas finales. La moneda vinculaba a Ezequiel con la mina, y el relicario, con la familia Rivas. Al salir de la cueva, sintió una paz sombría.
Tenía todo lo que necesitaba. Pero al llegar al claro donde había dejado a Centella, el corazón se le heló. El caballo no estaba. Las riendas habían sido cortadas con un cuchillo. En el suelo, junto al árbol, había un sombrero charro, nuevo y lujoso. El sombrero del joven Rivas. Y clavada en el tronco con un cuchillo, una nota: el caballo vale mucho. Venga por él al lugar donde todo comenzó. Solo. O lo convertirmos en alimento para perros. El mensaje era claro. Era una trampa en el lienzo charro de la hacienda San Miguel. Habían secuestrado a Centella. Ignacio apretó la moneda y el relicario en su puño. Ahora no solo luchaba por la justicia de su tío. Luchaba por la vida de su único y leal amigo. La batalla final sería en el escenario de su mayor humillación. La hacienda San Miguel, bajo la luz de la luna llena, parecía un escenario fantasma. Las luces del lienzo charro estaban encendidas, bañando el ruedo de una claridad artificial y siniestra. No había público, ni música, ni alegría. Solo el silencio expectante de la noche y el zumbido de los focos. Ignacio Morales llegó a pie, su figura solitaria proyectando una sombra larga y delgada sobre la arena. Llevaba consigo solo su verdad, el revólver cargado en la cintura, y el fuego de la venganza ardiendo en sus ojos. En el centro del ruedo, atado a un poste, estaba Centella. El noble caballo parecía calmado, pero sus ojos brillaban con una inteligencia alerta. Al ver a Ignacio, relinchó suavemente, un sonido que era a la vez un saludo y una advertencia. Frente a él, montado en su imponente corcel, estaba el joven Rivas, con una sonrisa burlona y cruel. A su lado, a caballo también, estaba su padre, Anselmo Rivas, un viejo decrépito pero con ojos de hielo que aún destilaban maldad. Y detrás de ellos, varios de sus capataces, hombres rudos armados con palos y machetes. «Bienvenido, don Nacho», dijo el joven Rivas con sorna. «Veniste por tu mascota». ¡Qué conmovedor! Ignacio ignoró al hijo. Su mirada se clavó en Anselmo. «Tengo algo que le pertenece, don Anselmo», dijo, su voz clara y firme, resonando en el silencio. Sacó el relicario y lo sostuvo en alto. La luna se reflejó en la plata. El rostro de Anselmo Rivas se demudó. La arrogancia se quebró, dejando al descubierto el miedo y la sorpresa de un hombre que ve un fantasma del pasado. «¿Dónde encontraste eso?», tartamudeó. «En la cueva de la cascada seca», respondió Ignacio. «Junto a los huesos de su hermano, Salvador. El mismo hermano que usted asesinó, o dejó morir, después de que él matara a mi tío Ezequiel por celos y por la mina de plata que usted le robó». La acusación cayó como un martillo. Los capataces se miraron entre sí, incómodos. La historia secreta de los Rivas se estaba desenvolviendo ante ellos. «Mentiras», gritó el joven Rivas, pero su voz carecía de convicción. «Son las palabras de un loco y un perdedor». «No son solo palabras», dijo Ignacio, sacando la moneda de oro. «Esta es la pieza de 8 de Ezequiel. Y el diario de Ezequiel, que detalla su asociación con usted y su codicia, está a salvo con el notario don Ramón, con instrucciones de abrirlo si me pasa algo». Era un farol, pero funcionó. Anselmo Rivas palideció. Su imperio de mentiras se desmoronaba. «Matadlo», susurró el viejo, con una voz ronca llena de odio. «Matadlos a los dos y quemad todo». Los capataces dudaron. La moral de los hombres a veces tiene límites. En ese instante de vacilación, Centella actuó. Con una fuerza sobrehumana, el caballo tiró de las riendas que lo ataban, no para liberarse, sino para hacer vibrar el poste. El poste, viejo y podrido por la base, crujió y se quebró. Centella estaba suelto. Con un relincho que era un grito de guerra, cargó contra el corcel del joven Rivas. El animal más joven y fuerte, asustado por la furia repentina del viejo caballo, se encabritó, desmontando a su jinete con un golpe seco. El joven Rivas cayó sobre la arena, aturdido. «El chaos estalo». Ignacio, viendo su oportunidad, desenfundó el revólver y disparó al aire. «Se acabó, Anselmo», gritó. «La verdad ha salido a la luz. Su fortaleza está construida sobre la sangre de su hermano y de mi tío».
Anselmo Rivas, viendo a su hijo en el suelo, a sus hombres dudando, y al espíritu indomable del excharro, y su caballo frente a él, se derrumbó. No facicament, sino internament. Los años de culpa, el peso del secreto, lo aplastaron. Su rostro se contrajo en una mueca de agonía. Él se lo merecía, balbuceó, señalando el relicario que Ignacio aún sostenía. Ezequiel le robó el amor a Salvador, y la mina era mía, mía. La confesión, torpe y envenenada, flotó en el aire. Era el final. Los capataces, escuchando la admisión de culpa de su patrón, bajaron sus armas. La justicia no había llegado por medio de la ley, sino por la entereza de un hombre y la lealtad de un caballo. Ignacio caminó hacia Centella, y puso su frente contra la del animal. La batalla había terminado. El silencio en el lienzo charro era ahora pesado, cargado con el polvo de la verdad recién revelada. Anselmo Rivas, deshecho y tembloroso en su silla de montar, ya no era el poderoso patriarca, sino un viejo acabado por sus propios demonios. Su hijo, levantándose del suelo, lo miraba con una mezcla de horror y decepción. Los capataces, avergonzados, se habían retirado a un lado, comprendiendo que habían servido a un monstruo. Ignacio, con Centella firme a su lado, era la figura central de aquel drama silencioso. No sentía triunfo, sino una profunda y cansada tristeza. La venganza no era dulce, era amarga como el hiel. Fue Salvador, murmuró Anselmo, su voz quebrada como vidrio bajo los pies. Él estaba loco por ella. Cuando Ezequiel encontró la veta, fue mi oportunidad. Le dije a Salvador que Ezequiel se burlaba de él, que con esa riqueza se llevaría a su amada lejos para siempre. Hizo una pausa, luchando por respirar. Salvador lo confrontó en la cueva. Hubo una pelea. Ezequiel cayó. Yo llegué después. Lo encontré a él, muerto, y a Salvador, con ese maldito relicario en la mano, llorando como un niño. No podíamos dejar rastro. Arrastramos el cuerpo de Ezequiel hasta la mina y derrumbamos la entrada. Luego, llevé a Salvador a la cueva de la cascada. Le dije que nos esconderíamos, que esperáramos. Le quité la moneda, como prueba de que Ezequiel había muerto en un derrumbe en otro lugar. Y luego, me fui. Lo dejé allí. Con su amor y su locura. Sabía que no sobreviviría sin agua. La confesión era más horrible de lo que Ignacio había imaginado. No fue un crimen pasional de Salvador, sino una manipulación calculada y fría por parte de Anselmo, que usó el amor de su hermano para deshacerse de su socio y quedarse con todo. Incluso había condenado a su propia sangre a una muerte lenta y terrible. El joven Rivas vomitó en la arena. El peso de la herencia que recibiría era demasiado para soportarla. La riqueza de los Rivas, dijo Ignacio con voz serena, está manchada con la sangre de dos hermanos. Uno de apellido Morales. Otro de apellido Rivas. Usted no construyó un imperio. Cavó su propia fosa. No hubo necesidad de más violencia. La verdad había sido su arma más poderosa. Ignacio se volvió hacia el joven Rivas. Tu futuro depende de lo que hagas ahora. La elección es tuya. Luego, montó en Centella. No miró atrás. Cabalgó fuera del lienzo charro, dejando atrás la ruina moral de la familia Rivas. No se dirigió a su rancho. Se dirigió a la oficina de don Ramón, a quien encontró, pálido y consternado, esperando noticias. Le contó todo. Le entregó las pruebas, el diario, la moneda, el relicario. El notario, un hombre de ley hasta la médula, aunque amigo de los Rivas, asintió con gravedad. La maquinaria de la justicia, lenta pero imparable, comenzaría a girar al amanecer. Ignacio y Centella pasaron la noche en la cabaña de la sierra, bajo un manto de estrellas infinitas. Por primera vez en años, el excharro no sintió el frío de la soledad. Tenía a Centella, cuyo calor y respiración constante eran un bálsamo para su alma. El caballo lo había guiado no solo hacia la verdad, sino hacia su propia redención. Ya no era el hombre humillado y derrotado. Era el guardián de un secreto, el portador de la justicia para su familia. Y mientras acariciaba el lomo de su compañero, supo que su destino, por fin, había cambiado. Al amanecer Tino de Rosa,
y oro la cima de la sierra. Ignacio despertó, sintiendo una paz que no experimentaba desde antes de su caída. El aire olía a pino y a tierra limpia, a un nuevo comienzo. Centella, ya despierto, pastaba tranquilamente cerca de la cabaña. Los eventos de la noche anterior parecían un sueño lejano, pero la solidez de las pruebas en su poder y la confesión de Anselmo confirmaban su realidad. Bajó del monte con calma, sin prisa. El pueblo ya murmuraba. La noticia, como el viento, se había esparcido por todos los rincones. La caída de la casa Rivas era el único tema de conversación. Don Ramón, cumpliendo con su deber, había presentado las pruebas ante las autoridades estatales, evitando la corrupción local. Anselmo Rivas fue arrestado en su propia hacienda, sin resistencia, un cascarón vacío de hombre. Su hijo, destrozado, juró vender todas las propiedades y abandonar el estado para empezar de cero, lejos de la sombra de su apellido. La justicia poética llegó días después. Con la fortaleza de los Rivas intervenida, y a punto de ser subastada para pagar las deudas y las potenciales indemnizaciones, una oferta anónima compró la hacienda San Miguel. El comprador no era un magnate, ni un extraño. Era un consorcio formado por los antiguos charros y trabajadores de la región, liderado simbólicamente por el nombre de Ignacio Morales. Lo buscaron, le pidieron que fuera el administrador honorario, el alma del nuevo proyecto. La hacienda no sería más un símbolo de arrogancia y poder, sino un centro ecuestre y cultural, un lugar para preservar las tradiciones y dar oportunidades a los jóvenes. Ignacio, con humildad, aceptó. No por el poder, sino por el legado. Su primera decisión fue cambiar el nombre. Ya no se llamaría Hacienda San Miguel. Se llamaría El Rancho de Centella, en honor al verdadero héroe de la historia. La noticia del regreso del excharro, ahora redimido y respetado, corrió como la pólvora. El día de la reapertura, el lienzo charro estaba abarrotado, pero esta vez, la mirada de la gente no era de lástima, sino de admiración y respeto. Ignacio no realizó un pase espectacular. Se limitó a cabalgar lentamente por el ruedo, con Centella al paso, erguido y sereno. No hubo necesidad de palabras. Su presencia, su dignidad recuperada, era el discurso más elocuente. Al final, se detuvo en el centro. Miró a la multitud, a las caras sonrientes, y luego bajó la vista hacia Centella. El caballo volvió la cabeza y lo miró, y en sus grandes y oscuros ojos, Ignacio vio reflejado no solo su propia imagen, sino el alma de su tío Ezequiel, la de su padre, y la de todos los hombres honrados que habían amado la tierra y sus tradiciones. La injusticia había sido lavada. La humillación, convertida en fuerza. El excharro ya no estaba solo. Tenía a su pueblo, tenía su legado, y sobre todo, tenía a su leal caballo, el compañero que, con su instinto y su amor inquebrantable, había guiado su destino hacia la luz. Y mientras el sol se ponía, bañando el nuevo rancho de Centella en tonos dorados, Ignacio Morales supo que, al final del camino, la verdad y la lealtad siempre encuentran su recompensa. El último charro había encontrado, por fin, su lugar en el mundo.